Esteban Bullrich, ministro de Educación de la Nación. Gracias, ministro, por venir hoy. A vos, Juan, por la invitación y al diario. Vamos a hablar, por supuesto, de educación, pero es un día muy especial en materia política. La detención de José López, cuando aparentemente intentaba esconder dinero, genera altas sospechas de corrupción en un funcionario importante del kirchnerismo. ¿Qué vinculación o desde qué lugar investigó usted a José López? Cuando era diputado nacional, junto a Adrián Pérez, que en ese momento estaba en el ARI y yo en el PRO, recién formado PRO, estuvimos investigando todo lo que tenía que ver con los fideicomisos públicos, particularmente aquellos destinados a la energía, y encontramos y denunciamos, a partir de una investigación que hizo el juez López Vizcayart en el Fuero Penal Tributario de facturas truchas, denunciamos que había sobreprecios en la obra pública de los fideicomisos. Mucho de lo que estamos pagando hoy, ¿no? Porque mucha de la plata que debía ir a que nosotros pudiéramos generar más gas, tener mejor energía eléctrica, nunca se realizó porque se fue en corrupción. Este es un buen ejemplo de lo que pasó en la Argentina en los últimos 12 años. ¿Qué pasó con esa investigación? Bueno, avanzó, llegó al fuero penal, saltó del penal tributario al penal, pero el juez Ollarvide la desestimó cuando básicamente dijo que las escuchas que había, que hablaban de que había plata que era para pagarle a un pingüino que estaba cerca de Skanska, no eran válidas como prueba. Básicamente la teoría del árbol podrido, que da frutos podridos, entonces no era creíble la declaración. Hoy vemos con mucha claridad que había fondo, que había razones para investigar y que hay que investigarlo, que no puede quedar solamente en esto, sino que realmente hay que ver dónde fue toda la plata que los argentinos, todos los argentinos pusimos para que siguiéramos pudiendo producir energía y no tuviéramos que, como pasa hoy, importar gas para poder tener gas en nuestras casas, ¿no? También estuvo involucrado en la causa conocida como Sueños Compartidos. El tema de la vivienda. Nosotros en la ciudad, cuando Mauricio Macri es electo jefe de gobierno, lo acompaño durante 6 meses como ministro de Desarrollo Social y nos tocó auditar las obras que estaban haciendo Sueños Compartidos, que dependían directamente de José López. De hecho, tuve reuniones al respecto. Con él. Auditamos las obras y de hecho tomamos nosotros la responsabilidad de hacer las obras, sacándoselas a la Fundación Madre Plaza de Mayo, porque veíamos que se había invertido mucha más plata de la que se había puesta en las viviendas, y eso también en su momento se denunció. Hicimos una investigación, una auditoría, de la Fundación Madre Plaza de Mayo, que llevó a que la obra pública de vivienda de la ciudad la tomara el gobierno. ¿Quién es José López? José López, lo ha dicho muchas veces el mismo Julio De Vido, era la mano derecha de Julio De Vido en el gobierno, una persona que es de origen tucumano, pero que trabajó de mucha confianza de Néstor y de Cristina Kirchner, y que obviamente tuvo bajo su órbita y su control y su responsabilidad la obra pública durante todos estos años. Si existieron los Lázaro Báez es porque hubo José López que básicamente habilitaron ese canal, ¿no? ¿Puede haber un vínculo entre Lázaro Báez y José López? Yo creo que y es lo que hay que investigar, pero sin lugar a dudas, para que hubiera empresarios que hacían plata en forma excesiva por la obra pública, tenía que haber funcionarios que básicamente generaran estos mecanismos y obviamente acá se ve que además ellos mismos hacían plata también. Claro, ¿puede desconocer Julio De Vido las actividades de José López? Nosotros planteamos en su momento con Adrián Pérez que había pruebas suficientes, por lo menos que no lo podía desconocer, que había negligencia. Para ser claros, Juan, no pasamos de ser un país exportador de energía a ser un país importador de energía por desconocimiento. O fue por negligencia o directamente por corrupción. Acá creo que hay una buena combinación de ambas. Ha habido negligencia y ha habido corrupción. Y que más allá de que puede escudarse Julio De Vido en que no sabía que López cobraba por estas funciones, claramente nosotros denunciamos que había sobreprecios en la obra pública. Había sobreprecios en la obra pública, había sobreprecios en la obra de gasoductos, habría sobreprecios en la compra de gas del exterior. Hace poco se habló de los barcos que venían de Qatar. Se encontró moneda de Qatar en las valijas, en los bolsos. Es demasiada la coincidencia como para desconocerla, repito, hay que investigar, porque esto de ninguna manera tiene que teñir a todos los funcionarios del gobierno kirchnerista, pero sí tenemos que separar lo que eran los corruptos, que claramente existieron y que se llevaron mucha plata
a los bolsillos y a su casa, y aquellos que no, aquellos que hicieron su función sin caer en la corrupción. Pero ¿cómo puede impactar esto dentro del Frente para la Victoria en el trato con el gobierno, en el Congreso, por ejemplo? Nosotros vamos a tratar con mucha claridad de separar esto, repito, de aquellos que fueron claramente responsables de los actos de corrupción, de aquellos que no, y en el Congreso seguiremos trabajando de la misma manera. ¿En qué sentido? Primero, venimos diciendo que la justicia debe investigar la verdad. Creo que esto muestra lo que venimos diciendo, que fueron muchos años de un esquema en donde no importaba realmente hacer las obras, sino había mecanismos que estaban diseñados para la corrupción y la sustracción de fondos públicos para beneficio personal, con mucha claridad. Había choreo, curro, para que sea bien claro y no haya dudas al respecto. Y eso hay que enmarcarlo en los problemas que estamos teniendo hoy. En un país que está desfinanciado, que tiene que volver, como hemos vuelto ahora a los mercados, porque nos habíamos alejado de los mercados, en un país que lamentablemente tiene problemas serios de infraestructura, porque la plata que los argentinos pagamos de impuestos y que debía ir a obras de infraestructura, se fue a los bolsillos de estos funcionarios. Lo decía hoy en otra entrevista, la plata que se encontró en las valijas hasta ahora, están en 8,5 millones de dólares, son 10 jardines de infantes. 10 jardines de infantes que no se construyeron y que fueron al bolsillo de un funcionario. Se habla de que había una lista de la felicidad con José López, que era las personas que él en una lista decía cobraban o no cobraban. Empresarios que también fueron parte de estos sobreprecios para eventualmente generar un retorno. Nosotros denunciamos en su momento las empresas involucradas y obviamente a los funcionarios o los organismos involucrados. De hecho, Juan, en su momento, con nuestra denuncia, la denuncia de Adrián Pérez y mía, Fulvio Madaro, que estaba a cargo del Enargás, el organismo responsable de avalar, de alguna manera, auditar que las obras se hicieran a los precios correctos, y Norberto Ulloa, que estaba a cargo de Nación Fideicomisos, fueron dos personas que fueron removidas o renunciaron por esa investigación. Es decir, eran de segundo nivel, pero claramente hubo en ese momento cierta toma de conciencia de que las cosas estaban haciendo mal porque se removieron funcionarios. Lamentablemente, con la llegada del juez Ollarvide de la causa Skanska, la causa murió. Pero Skanska era uno solo de los 3 gasoductos que en ese momento investigamos. En su momento le hice un video explicativo que dura 7 minutos, que todavía está en YouTube dando vueltas, explicando claramente cómo fue el mecanismo por el cual se cobraron, por algo que debía costarnos 37 millones de pesos, 3 gasoductos, se pagó 81 millones de pesos, más del doble, sí. Básicamente con autorización del Enargás y con autorización de Nación Fideicomisos. Muy rápidamente, ¿por qué es tan importante esto? Porque los fideicomisos de energía eran solamente uno de los fideicomisos existentes. ¿Y qué es un fideicomiso? Es una cuenta en un banco que, con un destino específico, en este caso era construir gasoductos, de la cual se saca plata con una factura. Sí. Construyo un gasoducto, bueno, compré 3 caños, 100 pesos. Voy al banco, con autorización de Enargás me dan los 100 pesos por los 3 caños. ¿Qué pasó? Empezaron a hacer facturas truchas para sacar plata de más, sin justificación, consultoras y demás. Así fue que la investigación la hizo sí. el juzgado penal tributario, porque había evasión fiscal, había facturas truchas, y en ese caso eso levantó la atención de todo el sistema judicial. Lamentablemente, repito, el juez Ollarvide nunca investigó profundamente. Insisto con este tema, ¿no? Esto no es posible sin empresarios corruptos también. Con toda claridad. Acá ha habido empresas que han estado dispuestas a hacer esta factura trucha o empresarios que hicieron empresas truchas, que fue parte de lo que se investigó. Hubo una persona de apellido López, casualmente, que estuvo preso en su momento, que había creado empresas para facturar consultoría y demás, pero claramente había gente del sector privado que se prestó a esta corrupción y que le daba parte de esa plata que sacaba de los fideicomisos, se la devolvía a algunos funcionarios. Bien. Estamos muy cerca del principio del segundo semestre tan mentado y anunciado por el gobierno. ¿Va a haber un cambio en los próximos días? Ya lo está viendo, Juan. Yo creo que ¿En qué? Nosotros hablamos del segundo semestre con una perspectiva de futuro, pero ya hay un cambio, ¿no? Ya hay un cambio en la política, ya hay un cambio en las formas del gobierno. Claramente, digamos, acá estamos viendo lo que es la diferencia. Sí, pero acá un cambio económico, digo, ¿no?
con los aumentos que hubo y la baja del poder adquisitivo. Bueno, pero parte de esto también es importante, porque parte de lo que estamos tratando de explicar cuando decimos es por qué hubo que, de alguna manera, actualizar los precios de tarifas. Porque por este sistema de corrupción y negligencia, de absoluta incapacidad real para generar energía, para poder darnos las obras que necesitamos, nos llevó a tener que hacer los ajustes que llevamos adelante en cuanto a las tarifas. Ahora, Bueno, esto pero claramente... esto parece que les calza también, ¿no? No es este el motivo por el cual suben las tarifas. No, este es el motivo no por el que suben las tarifas, este es el motivo por el cual el sistema llegó a donde llegó, que era una energía que no existe. O sea, hoy en muchos casos tenemos muy poca energía, estamos importando, eso sube el precio, porque al tener que importarla el precio es más alto, de una energía que teníamos barata y en abundancia. Antes nosotros la exportábamos. Entonces, este esquema, en donde no importa realmente el servicio público que estoy prestando como funcionario, sino si puedo hacer plata para mi persona, hace que durante 12 años se haya olvidado el sistema energético. Esa actualización de tarifas que hubo que llevar adelante justamente fue la que nos llevó a donde estamos hoy. Pero el optimismo que nosotros tenemos es que sabemos que, primero, para hablar de lo económico y no oírlo de lo económico, Sí. claramente la inflación está cediendo y está enfriándose la inflación. Vemos señales de una reactivación en algunos de los sectores, y también sabemos, y esto que el esfuerzo que estamos haciendo ahora va a redundar primero en un sistema energético que realmente va a poder proveer y en las inversiones necesarias. Hemos en los últimos meses ya recibido compromisos por más de 20.000 millones de dólares de inversión nueva en la Argentina, que creo es una muestra clara de la confianza que hemos generado como gobierno, no solamente digamos, en el empresario local, sino también en los inversores internacionales. ¿Pero dónde están esos 20.000 millones de dólares? Están empezando a hacerse las inversiones. ¿Pero están en el país ya? Algunos de ellos ya están, son compromisos de inversión en los próximos meses, algunos ya están en el país, en obra. ¿Pero de qué empresas? ¿De dónde? En general son empresas, obviamente del área energética, por ejemplo. Ha habido compromisos claros en lo que es energías renovables en el norte del país, y también en lo que hace a la exploración de áreas ya existentes, sobre todo en gas y petróleo. Hay crecimiento de plantas. Yo he estado personalmente en uno de los anuncios, que fue el crecimiento de la inversión de la planta de Toyota, acá muy cerquita en la ciudad de Zárate. Perdón que diga el nombre de la empresa, pero... No hay problema, es información. Estuvimos ahí con el presidente. Está habiendo una apuesta a la Argentina, y además se vio reflejada en la emisión de deuda que hizo el ministro Pratgay, o el hizo el gobierno argentino, el ministro Pratgay representando al gobierno argentino, que salió a solicitar unos 15.000 millones de dólares y recibió ofertas por más de 65.000, 67.000, para ser preciso, millones de dólares, a una tasa muy baja. Y ha habido... eso ha beneficiado también a grupos argentinos que han salido a emitir deuda y también han conseguido tasas muy bajas. ¿Usted tenía o tiene, usted dirá, un vínculo o contacto o diálogo con el Papa, es así? Tengo un vínculo con el Papa, sí. Hasta... Lo tenía de antes y Sí. lo hemos continuado. Bien, hasta hace poco, digamos, reciente. Estuve el 28 de mayo, estuve con él personalmente. Y bueno, hay mucho ruido a raíz de las reuniones que tiene el Papa con distintos sectores de la política argentina, Sí. que le cae bien Macri, que no le cae bien Macri, muchos intérpretes. Hoy la canciller Malcorra fue muy clara, digamos, o ayer. Claro, pero depende de quién vaya. Cuando va Eve Bonafini o Gustavo Vera, escuchamos una cosa. Va alguien de gobierno, escuchamos escuchémoslo otra. al Papa, entonces. Que no dice mucho puntualmente. Pero creo que lo que ha dicho, las cosas que ha dicho, él habla más con los gestos que con palabras, y creo que es una de las cosas que lo ha hecho en muy poco tiempo un líder mundial, ¿no? Creo que y tenemos que valorar eso también, ¿no? Pensemos que tenemos un referente mundial de liderazgo en valores que es argentino, y creo que deberíamos aprovecharlo más como un ejemplo a seguir. Pero él habla con gestos, y él ha tenido gestos muy claros con nosotros, con cada uno de nosotros que ha sido recibido, hemos podido conversar con él. Él tiene una preocupación por lo que está pasando en la Argentina, tiene una preocupación real, él quiere que sigamos en este camino de salir de la pobreza, le preocupa mucho a la gente de bajos recursos, y está preocupado porque sigamos con este nivel de sensibilidad social. Lo hemos hablado personalmente, lo he podido hablar personalmente y lo sé, y creo que no tenemos que desviarnos por voceros, o si se quiere pseudo voceros del Papa. El Papa, cuando tiene que decir algo, lo dice él, y esto ha sido siempre así. Por lo tanto, digo siempre así porque en la ciudad también. Claro. A veces, muchas veces en la ciudad. ¿No sería más fácil que dijera,
con Macri tengo problema, con Macri no tengo problema, y no estar todos interpretando los gestos del Papa? A mí me ha dicho que claramente, con mucha claridad, me ha dicho que no hay ningún problema con el gobierno. Así que él, repito, no tiene problema con el presidente, lo ha repetido hoy la canciller Malcorra, estuvo el ministro Triaca la semana pasada, si no me equivoco, también, que tiene una relación también muy cercana con él. Tenemos mucha relación fluida, previa, preexistente, pero acá lo importante es qué hacemos nosotros, no tanto qué hace el Papa en términos de resolver los problemas de Argentina. Él va a estar siguiendo con mucha preocupación los problemas de la Argentina porque es argentino, pero también tiene una mirada optimista, positiva de lo que puede pasar en la Argentina porque sabe que tenemos una enorme oportunidad. Y creo que eso es lo que hay que llevar adelante, ¿no? Yo, como creyente, creo mucho en la parábola de los talentos. Creo que tenemos un montón de talentos que en lugar de estar discutiendo a ver si los tenemos o no, tenemos que empezar a aprovecharlos y multiplicarlos. Y creo que vamos a ser juzgados por eso. Dos temas puntuales de educación es las paritarias que se desdoblaron. ¿Cuándo se retoman y qué porcentajes manejan? No se ha desdoblado la paritaria nosotros, por lo menos en educación, ¿no? Sí. Nosotros tenemos paritarias cerradas anualmente, lo cual no quiere decir que no sigamos en contacto directo permanente con los gremios y lo vamos a seguir haciendo. ¿Pero no están pidiendo un reajuste del segundo semestre también? No, para nada. Y doy una novedad que por ahí pasó desapercibida. Nosotros habíamos incorporado en la paritaria del mes de febrero una cláusula automática, porque dijimos no queremos, el presidente lo dijo, no queremos docentes debajo del mínimo vital y móvil. Por lo tanto, había una cláusula que ponía el salario docente 20% por arriba del mínimo vital y móvil, con lo cual con la nueva suba tenemos un pequeño aumento en el mes de junio, que luego cuando llegue el aumento de julio vuelve a quedar debajo, pero hay un pequeño aumento ya en junio que... Por eso hay un reajuste. Sí, pero junio, automático, ya establecido, no es que se reabrió la paritaria. ¿En provincia de Buenos Aires también? En todo el país. En todo el país. No afecta a la provincia de Buenos Aires porque la provincia de Buenos Aires está por encima de este número. Sí. Pero afectan las provincias de salarios más bajos, son principalmente el norte del país. Bien, lo último es que en su momento los universitarios pidieron un ajuste justamente del presupuesto. Dijeron que este envío de 500 millones no llegó. Esto tiene 3-4 días. No, sí, a ver. Todo el presupuesto que las universidades tienen está siendo enviado, y esto con una aclaración adicional, Juan. Cuando llegamos había 3 meses de deuda el gobierno con las universidades. Así que no solamente ha llegado todo lo que corresponde al año 2016, sino también la deuda arrastrada en algunos casos desde 2014. La FUBA dice que hace días que no llegan los 500 millones. ¿Llegaron, dice usted? Sí, porque los 500 millones es una ampliación de partida. La partida obviamente no es que llega automáticamente. Sí, esa ampliación que dijeron. Con lo cual se va a ver reflejada, si quiere, cuando se ejecute el presupuesto en el mes de noviembre, diciembre. Porque es una partida anual. Lo que estamos diciendo con los 500 millones, que es para pagar las tarifas, especialmente las tarifas de luz y de gas, es que garantizamos el funcionamiento de las universidades. El compromiso que tomó el presidente de la Nación con las universidades es: queremos las universidades funcionando. Y no solamente las que ya existían, sino que hemos creado, porque estaban creadas por ley, pero no estaban nombrados los rectores, hemos nombrado los rectores de las nuevas universidades, con lo cual tenemos, además de las que ya existían, 4 universidades nuevas que están en funcionamiento y que tienen los fondos necesarios. Entonces los 500 no eran para ese momento, sino para el largo del año. Es una ampliación de la partida anual que tienen las universidades, con un agregado, Juan, que me parece importante. Además de esos 500 millones, hay otros 500 millones para los hospitales de la UBA y 100 más para los hospitales del interior del país, 600 millones de pesos más para hospitales universitarios, que es la primera vez que un gobierno los reconoce como una unidad específica, porque muchas veces cuando las universidades tienen restricciones presupuestarias, ajustaban contra los hospitales. Nosotros queremos que los hospitales funcionen, con lo cual tenemos una partida de 500 millones para hospitales de la UBA, los 5 hospitales que funcionan, universidades que funcionan con la UBA, y 100 más para los hospitales del interior del país, especialmente los de Córdoba y La Rioja. Gracias por haber venido. No, a usted, Juan. Esteban Bullrich, ministro de Educación de la Nación.